especial, Señor, es poder escuchar tu palabra, poder ser edificados por tu verdad, Señor, y poder llegar a ser todo lo que tú cuando nos creaste quisiste que fuéramos. Recuerda escanear el código QR que aparece a continuación y enviar el soporte a nuestro correo electrónico contabilidad@templobelen.org o a la dirección de WhatsApp que aparece a continuación. Durante este mes de julio y agosto tenemos 3 actividades bien especiales a las cuales te queremos invitar. La primera la tendremos este martes 19 de julio a las 6 de la tarde, una noche de juegos y diversión que la hemos denominado Recárgate. Estás cordialmente invitado. También el sábado 23 de julio a las 8 de la noche tenemos un cineforo y noche de cortometrajes en la cual vamos a querer tener un tiempo bien especial alrededor de este arte tan especial del teatro. Y el último es nuestro campamento para chicos entre 13 y 17 años, que lo hemos denominado Esculpidos, que será del 13 al 15 de agosto. Mayor información con la pastora Maribel. A continuación, nuestro pastor Isaí. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Templo Belén, nuestra casa, esperándoles para que en las reuniones presenciales en los municipios de Antioquia, acá en el barrio Belén o el 20 de julio, en la Comuna 13, o ya sea en sus hogares o casas de culto, cuando se reúnen en las células, o también si tú eres uno de los asiduos compañeros en este mensaje que compartimos los miércoles y los fines de semana y asistes a otra iglesia, pues allá está tu casa para que puedas glorificar a Dios, y estoy invitando a todos los creyentes que se unan a la presencialidad. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Este espacio virtual se seguirá usando porque es bastante útil, y ahí pasamos a saludar a todos aquellos que están en lugares lejanos, que simplemente este es el medio por el cual se puedan conectar con su casa Templo Belén. Bienvenidos una vez más, y vamos a empezar precisamente hoy haciendo oración misionera. Debemos de recordar que precisamente en estos días acaba de terminar para los musulmanes la peregrinación a la Meca. Exactamente la fecha 11 de julio. Sin embargo, antes de regresar a sus hogares, porque van de todo el mundo allí a visitar, este año se cree que unos 900,000 a 1,000,000 de personas asistieron, visitan a la segunda ciudad más importante para ellos después de la Meca. La segunda ciudad es Medina. Allí visitan la tumba de Mahomet y otros aspectos, otros asuntos. Y lo que le pedimos al Señor en el día de hoy es que en esa peregrinación, donde muchos musulmanes son muy honestos y muy serios en buscar al Dios de Abraham, tengan un encuentro con aquel que precisamente desde Abraham, familia tras familia, se fue proyectando, porque había una promesa: llegará el Eterno, el que nunca acaba, nunca termina, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y precisamente es nuestro Señor Jesucristo. Así que oramos al Señor para que tengan un encuentro, una visión de alguna manera extraordinaria, que haya un milagro. Padre Santo, clamamos porque somos una iglesia misionera, Señor. Clamamos porque creemos que la verdad del Evangelio llega a las vidas y a los corazones de aquellos que están urgidos y necesitados. Señor, toca las vidas, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Toda autoridad se ha alcanzado por Jesucristo. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Y te pedimos, oh Dios, que nuestros amigos o aquellas personas, aún aquellos desconocidos, pero que son honestos en su corazón, buscando de ti, Señor, buscando al Dios de Abraham, tengan un encuentro con Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por todos aquellos obreros transculturales, te pedimos por todos aquellos que están predicando precisamente de Jesucristo, que puedan llegar de manera pronta a estos corazones, a estas personas, oh Dios, para que puedan conocer del Evangelio que les puede transformar y cambiar la vida, el ministerio de la reconciliación. Señor, ayúdanos a nosotros a insistir en que la labor más importante, en que lo mejor que podemos hacer antes que cualquier otra cosa, oh Dios, es proclamar el nombre de Jesús. Somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos trabajadores, somos ciudadanos de un país, somos representantes de unas comunidades, tenemos
algún tipo de influencia desde alguna área, Señor. Algunos serán aquellos empresarios, otros los trabajadores, los educadores, los deportistas, en fin, cualquier cantidad de capacidades que tú nos has dado, donde las podemos usar para servir a los demás. Esperamos que siempre sea honrando a ti, Señor, pero no es solamente para esas cosas que nos has creado. Quieres, como dice tu palabra, quieres que te glorifiquemos a ti, oh Dios, y que todo el mundo confiese que Jesús es el Señor, que podamos vivir en paz unos con otros, y en esa reconciliación la tarea nuestra como creyentes y como iglesia es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora te pedimos que nos ayudes a entender cómo la oración es importante en nuestros corazones y nuestras vidas, y que debemos de orar con autoridad, pero no es la autoridad que nace de la desesperación, no es la autoridad que nace de la urgencia, sino de la obra de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a entender tu palabra y que esa palabra nos conecte contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir al tema de hoy, el texto de la Escritura que vamos a tratar hoy o que se propone en la Escritura con relación a la oración. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, vamos a leer del versículo 12 al 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Padre, es tu palabra, que con suma urgencia creemos y con suma urgencia necesitamos. Glorifícate con ella en nuestras vidas y permitimos que haga la obra necesaria en nosotros. Queremos ser sensibles a la obra de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Este es uno de los pasajes que desde niño me ha hecho pensar y me cautiva en mi mente. Porque cuando estudié y se me enseñó la vida de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo, me imaginaba su hermosura, su autoridad, su poder, su majestuosidad. Cuando lo aprendí a leer en Apocalipsis, que aparece la visión allí que tiene Juan de nuestro Señor Jesús, sí, aquel con la figura, el rostro del Hijo del Hombre, pero su manifestación gloriosa. Y bueno, tantos milagros y tantas cosas que hizo. Yo me preguntaba con este texto y todavía me cautiva en mi mente, me fascina. Y dice, les digo la verdad. O sea, ¿cómo puede ser verdad esto? Que todo lo que Jesús hizo, aún mayor nosotros podemos hacer, simplemente porque creemos en Él. Ahora, eso de aún cosas mayores. Por supuesto que no podemos salvar a nadie, pero ¿a qué se referirá entonces con cosas mayores? ¿Y por qué cosas mayores? Pues hay una cantidad de respuestas en la Biblia que podrán ser suficientes, pero pensemos en algunas de ellas. Nos dice la palabra del Señor ya en la autoría del apóstol Pablo, que Jesús simplemente allí en los Filipenses está diciendo de una u otra manera que tengamos un sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien nunca pensó en sí mismo, en primer lugar, sino en los demás. Y luego pasa a decir que siendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, no estimó ello como cosa a que aferrarse. En otras palabras, no se quedó pegado de esto, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, sino que renunció a todo esto para amarnos y para bendecirnos. Entonces, podríamos entender por este pasaje que cuando Jesús dice cosas mayores haremos nosotros, no se refiere a la salvación, no se refiere a que somos más importantes que el Hijo de Dios, que Dios mismo, sino que simplemente en la autoridad que nos entregó, nos delegó a nosotros muchas cosas que vamos a hacer que Él no iba a hacer porque Él tenía que regresar al Padre. Y esos milagros, señales y prodigios, o esas cosas mayores que podemos hacer, solo las podemos hacer si las hacemos en su nombre, de tal manera
que aunque la visión hacia los demás es, por ejemplo, si tú o yo oramos por muertos y resucitan, algunos dirán, oye, pero tú en un día pudiste orar por 3 muertos, en la Biblia no aparece que en un día resucitaron 3 con Jesús. Bueno, pudieron ser muchos más, pero es simplemente para alimentar la imaginación. Entonces, si pasa eso, la gente dirá, oye, estás haciendo las obras que hizo Jesús. Y algunos apelarán a decir, hasta mayor que Jesús. Pues podríamos decir, sí, pero para que eso sucediera, yo tuve que pedir y hacerlo en el nombre de mi glorioso y grandioso Señor Jesús. De tal manera que vuelve la palabra del Señor a enfocarnos de manera correcta y pensemos en otro asunto. ¿Será que Dios está interesado en lo que hacemos o en lo que somos? Recuerde que Jesús murió en la cruz del Calvario para que recuperáramos la comunión con el Padre. Entonces ahora podemos llegar por ese acceso, un camino directo, nuevo, precioso, y el Padre nos recibe con los brazos abiertos, porque Jesucristo tomó nuestro lugar, somos inocentes porque Él pagó la culpa que nosotros debíamos hacer o pagar. Y entonces ya podemos llegar al Padre. De tal manera que lo más importante es que somos de nuevo hijos de Dios, hermanos en la fe, hijos de un mismo Padre. Y encontramos en la palabra que las cosas que hagamos los creyentes, es más, Jesús enseñó, si ustedes hacen lo que tienen que hacer y para lo cual el Padre nos diseñó, los diseñó, pues están haciendo lo normal, lo que todo el mundo debería hacer. Entonces no se jacten por eso. De tal manera que todas las obras que hagamos para bendecir, para ayudar, para glorificar al Padre, para de alguna manera extender la mano al necesitado, estamos cumpliendo con el diseño de Dios. En otras palabras, no por hacer obras mayores seríamos superiores a Jesús ni menos superiores al Padre, entendiendo que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Para nosotros es de mucho peso lo que hacemos, pero a veces se nos olvida que lo más importante es lo que somos. Hoy el mundo habla de el ser y el hacer. Y la mayoría de personas están de acuerdo, aún desde las extremas filosofías, que el ser es más importante que el hacer. Sin embargo, en la práctica las cosas no funcionan así. Es la Biblia la que realmente nos invita, más que a pretender ser los hacedores de grandes cosas, es ser de nuevo criaturas redimidas por la sangre de Jesucristo, comunicándonos con el Padre. Pero si hay algo claro de cosas que podemos hacer tú y yo, que hemos de tomar confianza, lo hacemos es porque se nos ha entregado una autoridad. Y entonces cuando vayamos a orar, recordando que el tema que nos mueve en estos días, los miércoles, es precisamente a entender que la oración va mucho más allá de pedir cosas que queremos. Claro, podemos pedir cosas a través de la oración, pero la oración es mucho más que eso. Y hoy precisamente hablamos de la autoridad y la oración. La autoridad viene de Jesucristo. Todo lo que tú y yo hagamos, cuando yo ayudo a las personas, he podido hacerlo a través de la vida, el ministerio que el Señor me entregó. Y han pasado cosas bellísimas, de lo cual yo me alegro. Cuando veo personas adultas que conocí de niños, que ahora tienen su familia y han prosperado en todas las áreas espirituales, física, intelectual, económica, y me abrazan o me dicen, pastor, ¿usted se acuerda de mí? Claro que me acuerdo de ti. Mira todo lo que Dios ha hecho. Estoy tan agradecido, todo lo que hiciste por mí. Y es verdad. Y de pronto, las personas en ese reconocimiento están sorprendidos de la gran cantidad de cosas que un creyente puede hacer. Pero eso no las hice por ser Isaías Bendaño. Eso lo hice porque yo recibí una autoridad que solamente depende de alguien maravilloso, aquel Jesús que conocí algún día. Entonces no puedo decir que soy superior, pero sí tengo que reconocer que en Jesucristo tú y yo podemos tener autoridad. Y en esa autoridad que se nos ha entregado, nosotros podemos actuar y podemos orar. Ahora miremos el pasaje un poco para que sea relevante en sus palabras para nosotros. Aquí está demostrándonos que el nombre de Jesús es supremamente importante. Y una vez más, usted ya me ha tenido que escuchar varias veces, uno de los cantos que más en la vida me ha conmovido. Es un himno antiguo. Y cada vez que lo canto se produce en mí algo especial. Porque es Jesús, el dulce nombre de Jesús. Tan dulce el nombre de Jesús.
sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Qué dulce nombre, el nombre de Jesús. Hay autoridad en Él. Para algunos podrá sonar algo místico, algo extraño, pero es que Dios es tan maravilloso, su Hijo es tan grande, que simplemente con proclamar su nombre pasan cosas tremendas en nuestro ser. Entonces, cuando aprendemos a orar y reconocer la autoridad que hay en el nombre de Jesús, no es para manipular, porque eso tiene un contexto. Miremos pues qué nos dice la Escritura. Primero aparece diciendo, allí en palabras de Jesús, les digo la verdad. ¿Y cómo Jesús no iba a decir la verdad si Él mismo se presenta como la verdad? Había enseñado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el mismo capítulo de Juan 14. Entonces estaba claro el asunto. La verdad de Jesucristo. Jesús es la verdad. Entonces, si Él es la verdad, cuando hablemos, cuando oremos, tenemos que honrar esa verdad. Luego empieza a decir, el que crea en mí, la importancia de creer. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que murió en la cruz. Jesús va más allá de un revolucionario, un poeta, un maestro filosófico, un maestro de moral, un personaje histórico. Todas esas cosas lo fue, por supuesto. Pero por encima de ello es el Hijo de Dios, aquel que tomó el lugar tuyo y mío para morir en la cruz. Cuando entendemos eso, creemos en esa obra, no es solamente creer que existió, entonces podemos hacer obras mayores porque las vamos a hacer de acuerdo a esa autoridad que se nos entregó cuando Jesús hizo lo que tenía que hacer. Y dice, porque voy a estar con el Padre. Es el medio Jesucristo con el cual nosotros podemos comunicarnos certeramente con el Padre sin ninguna duda. Entonces, al creer en Él y en toda esa magna obra, hay una autoridad especial en nuestras vidas, en nuestras oraciones, en nuestras acciones, en lo que decimos y en lo que enseñamos. Por eso hay que tener sumo cuidado y no olvidar esto, porque muchas veces tratamos de hablar ese nombre de la experiencia, del testimonio, que me parece a mí muy bonito porque es el mío. Ahora ese testimonio tiene valores porque Jesucristo lo obró, lo operó en mí. No es mi sabiduría humana, como decía Pablo, no son razonamientos humanos, yo hablo en la palabra que está escrita, la obra de Jesucristo. Jesús es el camino al Padre, restaura la comunión con el Padre. Entonces logramos reconciliación total. Eso de glorificar al Padre, la acción de Jesús y el Espíritu Santo glorificando a Jesucristo. Dios entonces, cuando estamos usando el nombre de Jesús y oramos con autoridad, por eso hablamos de autoridad y oración, entonces Jesús actúa. ¿Por qué actúa? En respuesta a precisamente la obra que Él mismo quiso para su Hijo. Por eso Jesucristo decía, Señor, es difícil este trabajo. Si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Filipenses 2, 9 y 11 nos dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Encontramos pues que orar en el nombre de Jesús para tener autoridad en nuestra oración viene sencillamente porque Él es superior. Él está por encima de todos y todo. El Padre le elevó a la suma gloria y por eso merece toda adoración. Miren las implicaciones. La importancia, de nuevo, ya tocamos ese tema de la adoración y la oración, pero en la autoridad que manifestamos cuando oremos en el nombre de Jesús debe haber adoración. En otras palabras, si no reconocemos la superioridad de Jesús y nos inclinamos para adorar, entonces tampoco vamos a tener autoridad y hacer lo que tenemos que hacer. Debemos de reconocer el señorío de Jesucristo, porque es por su señorío, por su soberanía, por esa grandiosidad que es incomparable, el que es, el que era, el que ha de venir, el alfa y la omega, el principio y el fin, el infinito, el eterno.
Es por esa superioridad que nosotros cuando invocamos su nombre hay autoridad. Una autoridad que no debe tener tenida en poco. No se debe mal utilizar o tratar de usurpar. A veces se nos viene cualquier cosa a la cabeza y hablamos de autoridad y nombramos el nombre de Jesús. Sin embargo, en la palabra aparece en el Antiguo, desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento, la importancia de no deshonrar el nombre de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando yo hablo de Jesucristo, cuando yo utilizo su nombre, cuando yo hablo de autoridad en su nombre, yo debo ser consciente de quién es Él, con suma reverencia, con suma oportunidad que podamos tener, que Dios nos brinde en la soberanía de Él, que nos ofrece momentos especiales para ayudar a las personas, para glorificarse, momentos que deben de ser reconocidos. A veces parecen difíciles, pero son oportunidades para que el nombre de Jesús sea allí puesto por encima de todo y todos los demás. Glorificar al Padre. Eso era precisamente lo que Jesús quería. De hecho, desde el Antiguo Testamento dice la palabra, para mi gloria los he creado. Dios nos ha creado para su gloria. Y por eso debemos establecer permanentemente ese sentido de glorificación al Padre. Más allá de una proclamación o nombramiento en liturgia. El problema es que muchos quieren utilizar el nombre de Jesús por una conveniencia donde lejos está la gloria para el Padre. Recordemos a aquellos hombres que trataron de usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Y a todos estos hermanos que estaban tratando de hacer esto fueron heridos por el endemoniado, por todos estos demonios que estaban en este pobre hombre, y acabó con estas personas, les hirió. A Jesús y a los discípulos conocemos, pero ustedes quiénes son. En otras palabras, no se debe utilizar el nombre de Jesús de mala manera, porque no hay autoridad, no es autoridad por decirlo simplemente. No es la autoridad porque yo proclamo gritando el nombre de Jesús. Se necesita algo más, por supuesto que hay que decirlo, por supuesto que hay que proclamarlo, pero nos referimos que cuando pedimos las cosas en el nombre de Jesús, y nos dice el texto que todas estas cosas que pidamos al Padre serán hechas, cualquier cosa que pidamos, cualquier cosa que pidamos está dentro del contexto de que Jesús es el Señor, que nuestro Padre envió a su Hijo Jesucristo, que solamente por Él y en su soberanía y en su voluntad tenemos autoridad. Y cuando reconocemos que Él es Dios, cuando reconocemos que le adoramos solo a Él su señoría y que fue Él el que nos entregó la autoridad, entonces lo que yo vaya a hacer debe estar en ese contexto. Yo no puedo pedirle a Dios algo y orar en el nombre de Jesús que no le dé la gloria al Padre. Por supuesto que no lo debo hacer, porque entonces no estoy orando con toda la autoridad y no estoy pidiendo realmente en lo que significa el nombre de Jesús, salvación para toda la humanidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Yo no puedo estar para desquitarme por los demás orando en el nombre de Jesús, mandando algunas maldiciones o cosas que no es precisamente lo que Dios quiere. Dios quiere bendecir a la humanidad. Entonces, en la medida que yo camino con mis actos de vida, que mis peticiones, mis decisiones, mis caminos mantienen la adoración, la glorificación al Padre, reconocen la autoridad de Jesús, reconocen que la palabra de Dios se honra y se obedece. Cuando yo lo hago en ese contexto, entonces cuando nombro a Jesucristo y digo, oro en el nombre de Jesús, no solamente lo estoy diciendo, no solamente estoy orando, diciendo a Jesús, sino que mi vida entera está de acuerdo, honrando a ese nombre, honrando al Padre, cumpliendo su propósito, entonces grandes cosas poderosas sucederán. Ahora algunos dirán, pastor, ¿está usted diciendo que van a suceder porque estamos actuando bien y porque tenemos un buen testimonio? No, es que el buen testimonio es precisamente el que nos dice y declara al mundo que yo he creído en Jesucristo. Porque si no hubiera creído en Jesucristo, yo no hubiera sido transformado. Entonces, esa forma de vivir la vida y de hacer lo correcto, siempre glorificando al Padre y haciendo lo que debemos hacer como creyentes, pues da testimonio que yo he reconocido a Jesús como Señor, porque he permitido su señorío en mi vida y que Él está obrando en mí. Entonces grandes cosas van a suceder.
en la práctica qué es lo que Dios desea y lo que Dios quiere. Y espero que esta enseñanza tan sencilla la podamos compartir con nuestros hijos, con nuestras familias, con aquel que está empezando en los caminos del Señor, que entendamos que la oración es importantísima, pero que va mucho más allá de simplemente pedir lo que queremos. Y le sugiero que tomemos, o si usted tiene un amigo el cual está discipulando, pues dígale, mira, aquí hay una serie de enseñanzas acerca de la oración. Y vas a retomar en todas las fechas de los miércoles, donde usualmente ponemos en la web esta enseñanza, para que tus amigos, tus hijos, ellos puedan entender cada cosa que hemos estudiado con relación a la oración, para que oremos realmente como la palabra del Señor nos enseña. Entonces, en la práctica, ¿qué debo hacer? Enfocar todas mis oraciones, ya sea de adoración, de proclamación, de diálogo con el Señor o de petición, cualquier expresión de oración mía en cuanto a cualquier tema, siempre debe glorificar al Padre. Él es nuestro Padre amoroso, Rey glorioso, Creador de cielo y tierra. Que todo lo que yo tenga enfocado en mi oración glorifique al Padre. Pedir a Dios sabiduría y dirección en el nombre de Jesús. Eso es algo por lo cual no tenemos que estudiar mucho. No tenemos que decir, Señor, si es tu voluntad, dame sabiduría y guíame. No, porque Él ha propuesto eso de tal manera que el Padre envió a Jesucristo para que nos muestre el camino. Y en el Padre está la verdad, hay sabiduría. Los dones están dados por el Espíritu Santo y uno de ellos es sabiduría. Entonces, esa palabra de sabiduría viene porque es el diseño de Dios. Yo puedo pedir a Dios algo que Él ha propuesto. Entonces, en el nombre de Jesús, podemos pedir algo que Él con toda seguridad nos va a dar. Pedir a Dios por sanidad y fuerzas en el nombre de Jesús. La sanidad sigue siendo una realidad. El nombre de Jesús es poderoso. Cuando yo creo todo esto, podemos orar en el nombre de Jesús. Recuerdo que yo fui criado como creyente y mi padre y mi madre me enseñaron a orar desde pequeño, a creer y respetar el nombre de Jesús. Y cuántos testimonios he podido ver cuando yo oro u oran otros. Y recuerdo que mi padre me enseñaba cuando él fue pastor, no el pastor por allá en los llanos orientales. Él enseñaba a los niños, enseñaba a los adultos. Y muchas veces los niños llegaban a la iglesia y le contaban al pastor Abelino, cuando él estaba muy joven, pastor, teníamos los marranos enfermos, las vacas enfermas, las gallinas enfermas. Y nosotros oramos en el nombre de Jesús y el Señor las sanó. Los niños creen sencillamente. Lo que me preocupa hoy, y lo tengo que decir, me parte el corazón, que nuestros niños hoy están viendo más asuntos de estos programas televisivos que tristemente hoy ni siquiera entretienen, sino que adoctrinan y enseñan cosas desfiguradas totalmente. Y poco llevamos a los niños a que conozcan la palabra de Dios. Por eso es un desafío para nosotros como padres. Y hay padres hoy que siendo creyentes no están permitiendo que sus niños lleguen a las cosas de Jesús. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Padres, es una recomendación, es una advertencia, es una amonestación. Es muy importante que tú puedas permitir que, sí, esa familia que tienes reciba conocimiento de la palabra. Por eso disponemos en nuestras iglesias de todos unos espacios y trabajamos en equipo para enseñar a nuestros niños en comunidad. Además que hay una responsabilidad de papá y mamá, pero no solamente papá y mamá deben enseñar. Los niños necesitan tener en otro espacio a otras personas, otros padres y otros niños creyentes, para que ellos desde pequeños, como fue el caso mío, puedan aprender y respetar el nombre de Jesús. O si no, muchos de ellos en su adolescencia empezarán a alejarse de las cosas de Dios. Yo le pido al Señor que se glorifique poderosamente. Y vuelvo y repito, es una preocupación, porque los padres de hoy, y hablo a los padres que son creyentes, andan pensando en muchas cosas más para sus hijos. Y a algunos empiezan a enseñar más humanismo que realmente la sencilla y poderosa palabra de Dios. Debemos de pedir a Dios que nos ayude a creer en nuestro corazón, creamos y confesemos con nuestros labios y con nuestra boca que Jesús es el Señor, que hay poder en su nombre. Qué bueno es nuestro Dios,
porque de una u otra manera, en la medida que creemos que Jesucristo es el Señor, entonces muchas cosas mejores y mayores sucederán y van a pasar. En el libro de Romanos, precisamente un libro precioso y bello, se nos enseña también que llegará un momento en que las personas confesarán que Jesús es el Señor. Este mensaje que predicamos acerca de la fe, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El nombre de Jesús, un nombre que debemos proclamar permanentemente, que todo el mundo conozca que Jesús es nuestro Señor y que a Él nos debemos desde siempre y para siempre, por toda la eternidad. Enséñale a tus hijos, dilo en tu casa, confiesa el nombre de Jesús. Hablemos con seriedad de Jesucristo e impartamos a nuestros hijos la belleza de su nombre. Y sí, la autoridad. Cuando tengamos debilidades espirituales, cuando nos veamos confrontados en ciertas situaciones, cuando estemos en peligro, entonces del corazón, si lo entendemos, nuestros hijos y nosotros mismos podremos decir, en el nombre de Jesús, y las cosas se harán para honra y gloria del Padre, para bendición de muchos, empezando por nosotros. Padre que estás en los cielos, a ti sea toda la honra y toda la gloria. Toda autoridad fue entregada a tu Hijo Jesucristo. Padre, lo hiciste. Y ahora Él nos ha entregado a nosotros. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Oramos por nuestras familias, oramos por nuestro país, oramos por los perdidos, oramos por los no alcanzados. Oramos por las circunstancias que nos envuelven, Señor. En primer lugar, que entendamos nuestro papel, nuestro rol. Oramos precisamente antes de pedirte cosas, oramos diciendo, tuya es la honra, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias por la autoridad que nos has dado. Ayúdanos a caminar en esa autoridad, honrando esa autoridad que nos has entregado. Que nuestro pie no tropiece y camine desviándose del camino, el cual es la verdad. El camino, Jesucristo. Seguimos las pisadas del Maestro. Ayúdanos a transmitir eso a nuestros hijos, Padre. Y como es cierto y es verdad y lo creemos y caminamos en autoridad, en el nombre de Jesús, entonces luego sí podremos pedir con convicción. Porque entenderemos que si te queremos honrar y bendecir a los demás, no estaremos orando pidiendo por caprichos personales y deseos egoístas, sino al contrario, que tú siempre seas proclamado. Entronamos tu nombre en cualquier sitio, espacio, lugar donde tú nos permitas tener influencia, donde hagamos presencia. Y uno de ellos, empezando, Señor, es nuestro hogar, nuestras casas. Tal vez algunos de mis hermanos viven en espacios donde su familia no es cristiana, pero con toda autoridad, entendiendo desde lo que vivimos en el nombre de Jesús, poco a poco, esa gracia y ese amor empiece a tocar a todos. Te pedimos, Señor, por nuestros hijos, aquellos que tienen luchas espirituales, que de pronto no están muy ubicados en el camino. Señor, que en sus espacios de estudio, de trabajo social, Señor, o de relación sentimental, en algún punto, bajo las circunstancias que van a tener que enfrentar, se acuerden de la enseñanza. Jesús nos dio toda autoridad y que puedan con autoridad, en el nombre de Jesús, empezar a invocar tu nombre y ahí empezar a orar para que vuelvan a tener o refrescar un encuentro contigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, por todos aquellos padres que a veces se sienten cansados y agotados porque quieren ayudar a sus amados, a su familia, a sus hijos, y pareciera que no escucharan, que no se desanimen, porque cuando oran, cuando claman, cuando piden en el nombre de Jesús, habrá oportuna respuesta. Aquellos que sienten que el hogar se les esfuma y se les está desbaratando, que empiecen a caminar contigo, Señor, para que en esa autoridad puedan orar e interceder. Te pedimos, Señor, que nuestros hermanos queridos y hermanas que están trabajando en emprendimientos, todos sus diseños, sus planes, lo hagan en el nombre de Jesús. Que cuando estemos trabajando en cualquier área del conocimiento, cualquier trabajo, Señor, entendamos que todo lo que hagamos, si trabajamos para otro, o si nuestra empresa, o si estamos orientando a otros, siempre la autoridad está cuando glorificamos tu nombre, oh Dios, cuando reconocemos a Jesucristo y cuando caminamos en aquel marco, en aquel camino, el camino angosto, la puerta estrecha, Señor, y seguimos los parámetros de la Escritura.
Tenemos autoridad que no despreciamos, al contrario, somos responsables por ella, Señor. Y por eso oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, para honra y gloria del Padre y para bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Y en el nombre de Jesús nos vamos a reunir en la ciudad de Medellín, mes de septiembre. Acuérdate, te puedes inscribir para que nos acompañes en nuestro evento precioso, Congreso Mundial de Misiones de las Asambleas de Dios, evento del cual somos anfitriones, sí, aquí en la ciudad de Medellín, en Plaza Mayor. No vas a perder esta oportunidad. Y vamos a ver cómo, por la autoridad de Jesucristo y muchas oraciones a través de la historia, nuestra iglesia está tocando el mundo entero. Y esperamos que siga siendo así y que tú formes parte de este plan maravilloso. En el nombre de Jesús. Nos veremos en la próxima, nos escucharemos. Y recuerda, Templo Belén, esta es tu casa. Dios les bendiga.